Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Yo soy y hoy vamos a meternos de lleno en un tema que seguro que les va a resonar a muchos de ustedes, especialmente si alguna vez se han sentido frustrados por cometer los mismos errores una y otra vez. Hoy vamos a hablar de por qué copyright can explota de Met lo enfrenta, y la idea de que un error repetido no es error. Su copyright que suena contradictorio, ¿verdad? Pero les prometo que exploraremos esto a fondo y descubriremos algunas verdades importantes sobre el aprendizaje, el crecimiento personal y la superación superíndice 3N de obstáculos. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si les gusta el contenido que estamos creando aquí. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos un monto superíndice 3N de contenido interesante en camino, asu que no querrú, perdu copyright selo. Asu que sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Bien, empecemos desentrao más menos ando esta paradoja. Un error repetido no es error. A primera vista, parece una afirmación superíndice 3N audaz, incluso incorrecta. Después copyright ese de todo. ¿No es la repetición superíndice 3N de un error la definición superíndice 3N misma de la torpeza o la falta de aprendizaje? Bueno, no tan pido. La clave AQ radica en la intención superíndice 3N y la consciencia. Si estamos cometiendo un error repetidamente sin ser conscientes de ello, sin analizarlo y sin intentar corregirlo, entonces, estamos simplemente perpetuando un hábito negativo. Pero copyright pasa si somos conscientes del error, lo entendemos y a pesar de ello, seguimos tropezando con la misma piedra. Ahí es donde las cosas se complican y se ponen interesantes. Pensemos en can explota de Met lo enfrenta. Imaginemos una situación superíndice 3N hipotu copyright tica, can, un talentoso chef, constantemente sobrecarga sus platos con especias. Demet, su socia y una crítica honesta, se lo hace saber una y otra vez. Can es consciente de este error, incluso ha intentado conscientemente reducir la cantidad de especias, pero por alguna razón superíndice 3N, en el fragor de la cocina, en el entusiasmo por crear algo delicioso, termina volviendo a caer en el mismo patrón superíndice 3N. ¿Es Can simplemente terco o incapaz de aprender? No necesariamente. Podrá haber factores profundos en juego. Quizú ese can aún más menos ha de demasiada especia porque inconscientemente busca recrear un sabor específico de su infancia, un sabor que asocia con la comodidad y el amor. Tal vez siente presión superíndice 3N por innovar constantemente y la sobrecarga de especias es su manera de destacar, de demostrar su creatividad. O tal vez simplemente tiene una paleta gustativa diferente a la de Demet, y lo que con diéresis copyright le considera un nivel aceptable de picante, ella lo percibe como excesivo. Incluso podríamos explorar la posibilidad de que Can tenga algún problema de salud o condición superíndice 3N que afecte su sentido del gusto, hacia copyright dolo percibir las especias de forma diferente a los DMUS. Esto, por supuesto, requerirá una evaluación superíndice 3N mu copyright dica y no es una excusa para no intentar mejorar, pero es una variable a considerar en el análisis de la situación superíndice 3N. Este ejemplo ilustra un punto crucial. A veces, los errores repetidos no son simplemente producto de la ignorancia o la falta de habilidad. Pueden ser síntomas de problemas subyacentes, de hábitos arraigados, de creencias limitantes o incluso de necesidades emocionales insatisfechas. En el caso de Can, el error de sobrecargar sus platos con especias podrá ser una manifestación superíndice 3N de su inseguridad creativa, de su necesidad de aprobación superíndice 3N o de su apego a un recuerdo nostálgico. Podrá ser también copyright N que Can tenga un miedo profundo al fracaso, y que esta sobrecarga de especias sea una forma inconsciente de sabotear su propio con diéresis copyright cito. Quizú en lo profundo Can cree que no merece el con diéresis copyright cito, y este comportamiento autodestructivo es una forma de confirmar esa creencia. Ahora podrán estar pensando, vale, entiendo el punto, pero ¿CU superíndice 3 aplicamos esto a nuestras propias vidas? CU superíndice 3 podemos transformar nuestros errores repetidos en oportunidades de crecimiento. La respuesta radica en la introspección superíndice 3N, la autocompasión superíndice 3N y la voluntad de explorar las raíces profundas de nuestros comportamientos. No se trata de buscar excusas para justificar nuestros errores, sino de comprenderlos para poder superarlos.
Es un proceso de honestidad radical con nosotros mismos, de enfrentarnos a nuestras sombras y de aprender a amarnos y aceptarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. El primer paso es la **consciencia**. Debemos ser capaces de identificar nuestros patrones de error. En Q copyright situaciones tendemos a tropezar con la misma piedra. Les son nuestros puntos du copyright bailes. Q copyright tipo de errores cometemos una y otra vez. Llevar un diario, hablar con un amigo de confianza o incluso buscar la ayuda de un terapeuta pueden ser herramientas muy útiles para desarrollar esta consciencia. No subestimen el poder de la auto-observatio superíndice 3N. Dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestros pensamientos puede revelar patrones que antes pasaban desapercibidos. Imaginen que son detectives investigando un caso, reúnan pruebas, analicen los hechos y busquen pistas que les ayuden a resolver el misterio de sus propios errores. Una vez que hemos identificado nuestros errores recurrentes, el siguiente paso es la **comprensiu superíndice 3N***. Debemos preguntarnos ¿por qué copyright estoy haciendo esto? ¿Qué copyright hay detrás de este comportamiento? ¿Qué copyright necesidad estoy tratando de satisfacer? ¿Qué copyright miedo estoy tratando de evitar? Este proceso de auto-exploratio superíndice 3N puede ser incu superíndice 3 modo e incluso doloroso, pero es esencial para romper el ciclo. No tengan miedo de adentrarse en las profundidades de su psique. A veces las respuestas que buscamos se encuentran en lugares oscuros y olvidados de nuestra mente. Permítanse sentir las emociones que surjan durante este proceso, sin juzgarlas ni reprimirlas. Reconocer y validar nuestras emociones es un paso crucial para comprender nuestros comportamientos. En el caso de Khan, comprender que su sobrecarga de especias relacionada con su inseguridad creativa le permite abordar el problema de Raúz. En lugar de simplemente intentar reducir la cantidad de especias, puede trabajar en fortalecer su confianza en sí mismo, en encontrar formas saludables de expresar su creatividad y en aceptar que no todos los platos tienen que ser una obra maestra. Khan podrá incluso beneficiarse de buscar la opinión superíndice 3N de otros chefs, asistir a talleres de cocina creativa o incluso explorar otras formas de arte para desbloquear su potencial creativo y encontrar nuevas formas de expresarse. También copyright en ser útil que Khan aprendiera a recibir críticas constructivas sin tomárselas como un ataque personal. El tercer paso es la **aceptatio superíndice 3N***. Debemos aceptar que somos humanos y que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje. No debemos juzgarnos duramente por nuestros errores, sino tratarlos como oportunidades de crecimiento. La autocompasión superíndice 3N es fundamental. Tratarnos con amabilidad y comprensión superíndice 3N nos permite aprender de nuestros errores sin caer en la autocrítica paralizante. Imaginen que son un new más menos o pequeño más menos o aprendiendo a caminar. Se caeru muchas veces antes de poder dar sus primeros pasos con confianza. No se castigarán por cada cauda, ¿verdad? En lugar de eso se levantarán, se sacudirán el polvo y seguirán intentándolo. Apliquen esa misma actitud a sus propios errores. Aprendan a perdonarse a sí mismos y a seguir adelante. El último paso es la **actiu superíndice 3N***. Una vez que hemos comprendido la raíz de nuestros errores, debemos tomar medidas para corregirlos. Esto puede implicar cambiar nuestros hábitos, modificar nuestras creencias, aprender nuevas habilidades o incluso buscar ayuda profesional. En el caso de Khan, esto podrá significar tomar clases de cocina, buscar la mentoría de otro chef o trabajar con un terapeuta para abordar sus inseguridades. La actiu superíndice 3N es la clave para transformar el conocimiento en resultados. No basta con comprender nuestros errores, debemos hacer algo al respecto. Esto requiere valentía, determinación superíndice 3N y un compromiso inquebrantable con nuestro propio crecimiento personal. Es importante recordar que este proceso no es lineal. Habrá retrocesos, momentos de duda y situaciones en las que volveremos a caer en los mismos patrones. Pero lo importante es no rendirse, seguir aprendiendo y seguir creciendo. Cada vez que cometemos un error, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. No se desanimen si sienten que dando un paso adelante y dos hacia atrás.
Los retrocesos son una parte natural del proceso de aprendizaje. Lo importante es aprender de ellos y seguir avanzando. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿un error repetido no es error? La respuesta es sí y no. Si repetimos un error sin consciencia ni intención superíndice 3n de corregirlo, entonces estamos simplemente perpetuando un bito negativo. Pero si repetimos un error a pesar de ser conscientes de con diéresis copyright L, a pesar de intentar corregirlo, entonces ese error puede ser una valiosa fuente de información superíndice 3n sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades y sobre nuestros patrones de comportamiento. Es como si el universo nos estuviera enviando un mensaje, una y otra vez, hasta que finalmente lo entendamos. La clave es en transformar nuestros errores repetidos en oportunidades de aprendizaje. En lugar de castigarnos por ellos, debemos utilizarlos como guías para explorar nuestras profundidades, para comprender nuestras motivaciones y para crecer como personas. Asu que la superíndice 3 vez que te encuentres tropezando con la misma piedra, no te desanimes. Respira hondo, pregúntate por qué copyright es ese haciendo esto y utiliza esa información superíndice 3n para construir un futuro mejor. Recuerda que el camino hacia el crecimiento personal es un viaje, no un destino. Disfruta del proceso, aprende de tus errores y celebra tu con diéresis copyright citos, por pequeño más menos os que sean. Para resumir rápidamente lo que hemos cubierto hoy, hemos explorado la paradoja de un error repetido no es error, y hemos visto que la clave radica en la intención superíndice 3n y la consciencia. Hemos discutido CU superíndice 3 los errores repetidos pueden ser síntomas de problemas subyacentes y hemos compartido un proceso de 4 pasos para transformar esos errores en oportunidades de crecimiento, consciencia, comprensión superíndice 3n, aceptación superíndice 3n y acción superíndice 3n. También copyright N hemos enfatizado la importancia de la autocompasión superíndice 3n, la persistencia y la actitud de aprendizaje continuo. Ahora, quiero agregar algunas reflexiones finales sobre este tema. En primer lugar, es importante reconocer que algunos errores son muy fáciles de corregir que otros. Algunos patrones de comportamiento tan arraigados en nuestra psique que requieren un esfuerzo considerable para romperlos. No se frustren si no ven resultados inmediatos. Sean pacientes consigo mismos y perseveren en su camino hacia el crecimiento personal. En segundo lugar, es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen en nuestro proceso de cambio. Contar con un sistema de apoyo su superíndice 3 lido puede marcar la diferencia entre el con diéresis copyright cito y el fracaso. Busquen amigos, familiares o incluso profesionales que puedan brindarles el aliento y la orientación superíndice 3n que necesitan. En tercer lugar, no tengan miedo de pedir ayuda. A veces necesitamos la perspectiva de alguien externo para ver nuestros errores con claridad y encontrar soluciones efectivas. Un terapeuta, un coach o un mentor pueden ser recursos valiosos para superar nuestros obstáculos y alcanzar nuestro pleno potencial. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan encontrado útil e inspirador. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Han experimentado errores repetidos en sus propias vidas? ¿CU superíndice 3 los han abordado? Compartan sus historias y reflexiones en la sección superíndice 3n de comentarios. Siempre disfruto leer sus comentarios y aprender de sus experiencias. También copyright N me gustaría saber copyright otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas para nosotros. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero que les resulte valioso. Hasta la superíndice 3 Sima. Recuerden que el crecimiento personal es un viaje continuo, no un destino final. Sigan aprendiendo, sigan creciendo y sigan siendo la mejor versión superíndice 3n de sí mismos. Hasta la superíndice 3 Sima.